Yurap presenta Dale volumen a tu consumo, un podcast original de Fojuk, financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo capítulo de Dale volumen a tu consumo. Qué bueno que le estén dando volumen al consumo porque es importante, sobre todo en estas, época donde la economía se complejiza más y debemos estar más preparados y preparadas en torno a esta realidad. Hoy no estoy solo, acá Pablo Rodríguez Arias al habla, sino que también me encuentro acompañado de una gran invitada, al igual que el capítulo anterior, quien es Romina Echenique Troncoso, directora del área de contenido, educación e inclusión de Fojuk, también encargada de las relaciones internacionales de Fojuk y también apoyo de la jefatura de membresía de Fojuk. Así que, Romina, muchas gracias hoy día por acompañarme y por también atreverte a incursionar en este podcast. De nada, Pablo, gracias por la oportunidad, en el fondo, de estar aquí haciendo esto. Importante, antes de que empecemos con las partes del contenido, destacar la parte de la audiodescripción. El espacio en el que estamos en estos momentos es una esquina con paredes blancas, iluminadas con luces que se ven de tono morado más o menos, paneles negros en la pared, seguramente también para el retorno del sonido. Una mesa redonda sobre la cual hay 2 micrófonos. A la derecha de la imagen está Pablo y a la izquierda de la imagen estoy yo. Muchas gracias, Romina. Romina, sobre todo porque ella es justamente uno de sus temas, es el tema de la inclusión y la accesibilidad a la información. Bueno, también nuestro proyecto y este podcast es posible gracias al financiamiento del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras, establecido en el artículo 11 bis de la Ley 19.496, que es importante mencionarlo porque también es finalmente lo que permite que este proyecto se lleve adelante. Bueno, Romina, empezamos en tierra derecha el tema que hoy día nos convoca y que les queremos presentar como segundo capítulo de esta temporada, que tiene que ver con las fintech, ya es como empezar a desmenuzar lo que en algún momento hablamos de la economía digital. Entonces lo vamos a transformar en algo concreto, en algo tangible para las personas y hablar de las fintech. ¿Qué son las fintech? ¿Qué son las finanzas digitales? ¿Y cuándo las finanzas digitales finalmente las podemos llamar justas? Entonces te abro este espacio con la siguiente pregunta, Romina, respecto a cómo avanzamos en abrir en el mercado financiero otras formas no convencionales. Porque hoy día las formas más convencionales de hacer finanzas son los bancos normales, o son otras instituciones financieras. Pero ¿qué pasa cuando irrumpe lo digital en este espacio? ¿Qué opinas tú respecto de eso? Me parece que de cierta manera se vuelve, y lo vamos a hablar más adelante igual, se vuelve más accesible cuando tenemos más opciones y un poco cuando se digitalizan las cosas, teniendo en cuenta sí siempre que para mantener las cosas accesibles hay que pensar también en las personas en situación de discapacidad, pero desde un punto de vista como de alcance que tiene, digamos, estos servicios, me parece que es mucho más accesible que empecemos a verlos de manera más digital, más tecnológica. Siempre recordando también que hay personas que necesitan más apoyo en el entendimiento de cómo funcionan estas cosas, pero que sí abre una puerta realmente a que sea más globalizado, digamos, que haya más conectividad. Exactamente, porque nosotros lo hablamos en el capítulo anterior, que justamente lo que busca la economía digital es como que las transacciones se hagan de manera más instantánea, que se acceda a determinados servicios de manera mucho más directa, ya con menos costo de transacción, y las fintech justamente apuntan hacia ese sentido. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de fintech o fintech? Ya ahí como ustedes vean si lo quieren chilenizar o lo quieren... la palabra fintech, y aquí Romina, porque también dentro de sus múltiples oficios, también ella está estudiando pedagogía en inglés. La fintech es la sigla de financial technologies, ya que son finalmente tecnologías que apoyan el desarrollo de la actividad financiera. Podemos decir que son empresas digitales que proveen un servicio. Este servicio es un servicio financiero a través de plataformas digitales, ¿ya? Ese es como el significado más puro de lo que son las fintech. Ahora,
la palabra fintech no es una palabra que quizás nazca ahora, ¿ya? Porque nosotros podemos creer que la palabra fintech o las fintech en realidad existe hace poco, pero en realidad se dice que la primera vez que se empezó a hablar de fintech fue el año 2005 y a partir del 2008 ya empieza a adquirir fuerza con la crisis financiera que hubo, no sé si se acuerdan, la subprime, ya que fue toda esta crisis que profundizó un poco el modelo financiero, digamos, la crisis del modelo financiero, y ahí empiezan a nacer estas nuevas formas de hacer finanzas. Sin perjuicio de eso, de que también tenemos otras fintech mucho más o parecida a la fintech como es PayPal, que es algo que todos conocemos posiblemente y que viene a cierto tiempo, y que ya del año 90 existe PayPal, o Bloomer, que está del año 85, que también son otras plataformas que, digamos, a través de medios tecnológicos prestan servicios financieros, pero y que no son instituciones financieras tradicionales. ¿Ya? Ahora, tú, Fabiola, Romina, ¿qué crees tú que como ha potenciado el desarrollo de esta fintech? ¿Por qué crees que tú hoy día ha llegado como la fintech a tener tanta preponderancia de lo que era, por ejemplo, hace 5 años atrás? Yo creo que en los últimos 5 años, quizá incluso podemos decir que en los últimos 10, pero ya en el último tiempo, digamos, inmediatamente, ha habido un desarrollo, digamos, bastante rápido y una escalación, digamos, muy rápida de cómo la tecnología afecta a nuestras vidas. O sea, digamos, desde el inicio de los smartphones hasta ahora, cada vez hay más personas que tienen acceso a las tecnologías, a los medios digitales, a las plataformas, y con las nuevas generaciones también cada vez hay más necesidad, digamos, de, como dices tú, de que los pagos sean instantáneos. Quizá hay menos ganas de usar efectivo en ciertos casos, digamos, sobre todo las personas que requieren, digamos, de que sea más instantáneo todo, que sea más accesible todo. Y siento que eso ha llegado a que, digamos, las personas que han creado tantas fintechs, porque hoy en día tenemos bastantes distintas y bastantes que son todas nuevas, digamos, cada año sale una nueva, digamos, que hayan dicho, bueno, aquí hay un mercado del cual podemos hacer uso y al cual le podemos traer a la gente un servicio que está pidiendo en el fondo o que necesitan. Claro. Ahí un poco se ha hablado de que la fintech, varios factores han propiciado su crecimiento, ya, y digamos su fortalecimiento, y que hoy día estén presentes en muchos países, digamos así, el servicio que proveen. El primero es que un tema que está presente, que es hoy día hay un uso generalizado de dispositivos móviles inteligentes a Internet, lo que permite sí o sí el acceso fácil, directo e instantáneo hacia estas plataformas. Yo puedo ir caminando e inmediatamente ir gestionando con una aplicación móvil un crédito o un fondo mutuo, una transferencia. Es loco. Antes uno tenía que, por ejemplo, ir al banco, hacer filas. Hoy día como que estos dispositivos móviles inteligentes y el Internet permiten, digamos, ese desarrollo instantáneo de lo que son las fintech. También otro tema que también, yo creo que no solamente, bueno, a partir de la crisis subprime, pero también en Chile en particular, tiene que ver con que hoy día hay una reducción significativa de la confianza en las instituciones bancarias tradicionales. Totalmente. ¿Ya? O sea, hoy día no tenemos mucha confianza en cómo los bancos u otras instituciones financieras reguladas están administrando nuestro dinero. Ya creo que eso es un gran tema, sobre todo porque no solamente el banco se supone que digamos, su objetivo principal es cuidar nuestro dinero, y muchas veces lo menos que hace es cuidar nuestro dinero, ¿ya? Y ahí es cuando las fintech vienen como una alternativa mucho más innovadora, con procesos mucho más tecnologizados, más innovadores, que a las personas les hace como mucho más sentido y las enamora mucho más. ¿Ya? También los menores costos que implica tener una fintech versus un banco. Nosotros vemos hoy día que los bancos nos cobran prácticamente por todo. Sí. Cada vez más. Y cada vez más. Recién hace un año y algo se quitó el seguro de fraude, por ejemplo, de las tarjetas, que se entendía en algún momento que, ¿cómo yo voy a estar contratando con un banco un servicio, una tarjeta, y más encima le tengo que pagar para que cuide la plata de esa tarjeta? Si finalmente es su labor cuidar esa plata. No le tendría por qué estar pagando un adicional porque la cuide, si finalmente es como el deber o en lo que se tiene que comprometer como mínimo a cuidar. ¿Ya? Y también porque hoy día, como lo hablamos al comienzo, la conveniencia de los servicios digitales es mucho mayor que los servicios tradicionales. Lo digital nos ha simplificado la vida de una manera
impresionante. ¿Qué te parece respecto a cómo hoy día, sobre todo el tema de la desconfianza hacia, digamos, el sector tradicional financiero? ¿Cómo crees que ha migrado eso hacia la fintech? Yo creo que lo que dices tú es muy cierto, tanto en el mundo como puntualmente en Chile, que existe una desconfianza tremenda en todo lo que es, digamos, las instituciones tradicionales, no solamente el banco, pero hablando puntualmente de eso, y sobre todo con las generaciones más nuevas que tienen, digamos, más acceso o más facilidad para el uso de las tecnologías, se les hace mucho más cómodo, como dices tú, usar, por ejemplo, qué sé yo, Tempo o Match, en vez de estar constantemente pagando con una tarjeta de débito de un banco. Y me parece que incluso las personas mayores, que tal vez les cuesta un poco más el uso, igual tienen esta desconfianza hacia estas instituciones. Igual si ellos pudieran, si es que se les hiciera fácil hacer uso de todas estas nuevas formas de pago o estos nuevos servicios financieros, yo creo que les gustaría poder usarlas, porque también la desconfianza está. Quizá lo que falta un poco es educar, un poco ayudar, un poco a alfabetizar, como decíamos antes en el proyecto anterior que tuvimos. Pero me parece que la gente necesita de estos servicios. Sí, yo igual creo lo mismo. Creo que el impacto que tiene la fintech sobre, digamos, la vida de las personas puede ser primordial. Ya puede ser muy trascendente, sobre todo, como lo hablábamos recién, porque simplifica el ejercicio financiero de las personas. Y no solamente de las personas, ojo. También la fintech hoy día simplifica en gran escala la actividad comercial de las empresas pequeñas, llamadas emprendimientos también, como ese eufemismo que usan muchas personas, pero finalmente son empresas. Pero de estas empresas que tienen como una lógica más innovadora, con más impacto social, y que muchas veces, claro, los bancos tradicionales al ver, o la banca tradicional, al ver como este modelo de negocios que es mucho más social que la empresa tradicional, no financia a esta empresa, no les da crédito, no les da apertura de cuenta corriente, no le permite una serie de servicios financieros que son importantes. O sea, para qué hablar de la Fundación ONG, que tampoco se las permiten muchas veces. Entonces las fintech nacen como alternativa a ese nicho que para la banca tradicional no es cliente, ya, porque no tiene las características para ellos, le interesa ser cliente, pero la fintech sí se la ofrece. O sea, claro. Por ejemplo, hay muchas fundaciones que utilizan PayPal para captar donaciones de personas naturales, o hay muchas también empresas que utilizan estas plataformas de pago fintech para procesar sus pagos, ¿ya? Sí. Entonces, yo creo que el impacto, sin lugar a dudas, que ha tenido este mundo de la fintech dentro de lo que es los servicios financieros, creo que es altísimo. Y por eso hay que valorarlo, pero también hay que regularlo. Sí, o sea, en otro capítulo más adelante vamos a hablar respecto a las regulaciones, etcétera. Pero sí, sin lugar a dudas, como es un mercado creciente, es un mercado que día a día se está desarrollando, tiene que ser también un mercado regulado. No podemos dejar como la libertad absoluta para que lo hagan, porque como también son plataformas digitales, nosotros, o sea, el cliente final posiblemente no le ve la cara a la persona que le está ofreciendo el servicio financiero, sino que lo ve a través de una aplicación. Y por lo mismo también debemos como garantizar que esa aplicación tenga fidelidad respecto a lo que está ofreciendo, sí, que sea segura, que proteja mis datos, que no sea abusiva, que no haga fraude, que el dinero que administre no lo destine a financiar actividades ilícitas o a financiar actividades que pueden incluso atentar contra la convivencia social. O sea, yo creo que es muy importante la regulación de estas plataformas. Sí, totalmente. O sea, y necesaria, más que solamente importante, necesaria desde un punto de vista de que vemos cómo cuando no existe una regulación de un mercado, ocurren los atropellos a los consumidores. Exacto. Y bueno, y la fintech al final del día lo que nos provee es como manejar de mejor manera nuestras finanzas. O sea, tanto los bancos, la institución bancaria tradicional, pero también la fintech nos ayuda a manejar nuestras finanzas, ¿ya? Y cuando hablamos de que las fintech nos ayudan a manejar nuestras finanzas, le agregamos un apellido que son finanzas digitales. O sea, las finanzas digitales hoy día también son un hecho, ya son un hecho hoy día que gran parte de las transacciones, digamos, de la población adulto y joven se realiza a través de estas plataformas, ¿ya? O sea,
muchas personas ya han abandonado el sistema tradicional, más allá de que la persona adulta, tercera edad, pero las personas ya más jóvenes hoy día abrazan, digámoslo así, estas nuevas formas de hacer finanzas digitales, pero por lo mismo, y desde Consumers International, ya que es una federación mundial de asociaciones de consumidores y consumidoras del mundo, justamente hace un par de años han levantado una campaña bien potente en torno a avanzar hacia las finanzas digitales justas. ¿Ya? Esta palabra de justicia que claro, o sea, se dan cuenta de que las finanzas digitales hoy día son una realidad, pero que necesita una serie de condiciones para que a estas finanzas digitales les demos, digamos, la característica o el atributo de ser justas. Uh-huh. ¿Ya? Yo creo que tener finanzas digitales justas es lo que nos va a permitir finalmente en el mediano y largo plazo desarrollar este nuevo mercado financiero digital de una manera mucho más consciente y protectora de los derechos de las personas. Sí. ¿Sí? Y bueno, y como primera característica para que estas finanzas digitales sean justas es que las finanzas digitales sean inclusivas, lo que hablaba al comienzo, Romina, o sea, sí, no solamente inclusiva, bueno, y desde la jerga, digamos, financiera, la inclusión no quiere decir lo que muchas veces entendemos que tiene que ver con generar rampas de acceso, o generar audiodescripción, o generar lengua de señas, no. Desde la lógica de la educación financiera, la inclusión es prácticamente que todos puedan ser parte, o todos puedan tener la capacidad y el derecho de acceder a servicios financieros, ¿ya? Y lo que primero dice, digamos, estas características de decir por cuándo las finanzas digitales son justas, cuando son inclusivas. O sea, cuando permite que todas las personas puedan acceder a sus servicios. Exacto. Que yo creo que es bueno hasta cierta manera, ¿cierto, Romina? O sea, se entiende que es una necesidad, digamos, desde un punto de vista de simplemente de derechos humanos básicos. Tenemos todas las personas, pues, por el simple hecho de ser personas, derechos inalienables de acceso a información. Y cuando hablamos de consumo y de los derechos en el consumo, todas las personas son consumidores, independiente de su situación, ya sea de una situación de discapacidad, ya sea de su identidad de género, ya sea de una cosa de biología sexual, o sea de orientación sexual incluso. El tema de la inclusión es algo que tiene que estar en todo y por sobre todo en materia de consumo, que es donde, como decíamos delante, que es donde es tan fácil que cuando no hay buena regulación y cuando no hay buena inclusión ocurran atropellos y incluso que sean atropellos discriminativos, digamos, no solamente a cualquier consumidor, sino que más encima a los consumidores más vulnerables, que suelen ser, por ejemplo, sobre todo en países menos desarrollados, las mujeres, las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, etcétera. Y sobre todo teniendo a la vista de que hoy día las finanzas digitales son la nueva forma también entre que, por ejemplo, de un punto de vista de la relación laboral, entre que los proveedores, o sea, los empleadores se relacionen con sus trabajadores también. Y trabajadoras, o sea, hoy día ya no es, muy poca gente recibe el cheque, ¿ya? Hoy día es transferencia, son otras modalidades de pago. En algunos países, de hecho, ya el uso del billete o de la moneda está en desuso y hoy día hay dinero digital. O sea, en algunos países digamos, escandinavos, ya nórdicos, mejor dicho, prácticamente ya el efectivo no se usa. Se utilizan estas otras plataformas, entonces es como dinero virtual que se le transfiere a una cuenta y la persona paga a través de un código QR. Entonces, creo que por lo mismo la accesibilidad es necesaria y tenemos que garantizar que todas las personas puedan acceder a esta nueva forma de hacer finanzas digitales. Otra característica también para que las finanzas digitales sean justas es que sean seguras, ¿ya? Y seguras tiene que ver con prácticamente que le dé seguridad a la persona de que de lo que está, de que el dinero que está transando a través de esta plataforma lo proteja. No se va a perder, digamos. No se va a perder, que es un poco lo que estábamos hablando al comienzo. Y por lo mismo es necesario regular también la fintech y darle finalmente la característica de seguridad, porque la persona, sobre todo en temas financieros, lo que está transando es dinero, ¿ya? Exacto. Y dinero que nos hemos dado cuenta que el dinero en la sociedad moderna es un bien preciado, muchas veces más que la propia vida en algunos casos. Aunque sea fome decirlo. Aunque nos cuesta admitirlo, pero hemos visto casos donde, o sea, por ejemplo, el ejemplo claro en algún momento era el cheque en garantía, que finalmente se borró porque
Claro, o sea, no podía ser que el cheque de garantía fuera más importante que la atención de salud de una persona. Claro. Entonces, por lo mismo, pero bueno, aún seguimos en una sociedad Sí, pues piensa que vivimos constantemente diciendo que el dinero no compra la felicidad, pero el dinero paga las cuentas, y el dinero compra la comida, y el dinero Exacto. nos viste, y lamentablemente ese tipo de cosas nos aseguran no vivir bajo estrés, por ejemplo. Exactamente, entonces por lo mismo la seguridad que puede dar las finanzas digitales es que justamente que este dinero no esté seguro, ¿ya? Otra característica también importante para que las finanzas digitales sean justas es que protejan nuestros datos personales y privados, ¿ya? O sea, porque claramente cuando uno accede a través de estas plataformas a los servicios financieros, ingresa datos personales, ingresa datos bancarios, muchas veces ingresa, otro tipo de datos. Entonces, no es irrelevante lo que estas plataformas o estos servicios financieros digitales hagan con nuestros datos. Sí. ¿Dónde almacenan nuestros datos? ¿A quién le transfieren nuestros datos? A quienes se los dan, a quienes se los venden incluso a veces. Exactamente, entonces por lo mismo, sí tiene que haber una protección de nuestros datos, ya no solamente lo que la legislación dictamine, y lo pongo en ese ejemplo porque, por ejemplo, en Chile la legislación sobre protección de datos personales es pésima. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lamentable, no sé si lamentable, pero ahí es donde es la empresa la que tiene que imponer un estándar superior de protección, ya muchas veces seguido por los estándares internacionales europeos, que son los que más, digamos, las directivas de la Unión Europea, que tienen bastante que decir en torno a la protección de datos personales, pero tiene que hacerse desde esa lógica. Sí, pues pensando sobre todo que, no sé, por ejemplo, el tema de protección de datos. Cuando usa uno Instagram o YouTube o cualquier otra plataforma, todos los datos que uno pone, o incluso los que uno no pone, pero que el teléfono o el internet capta de nosotros, nuestra ubicación, nuestra edad, nuestro género, nuestros gustos, todas esas cosas, finalmente son la razón por la cual nos llega publicidad de, qué sé yo, una ropa específica o un producto específico. Ahora, imagínate si esos mismos datos los estuviera recaudando y vendiendo o compartiendo con empresas tu banco, que sabe cuánta plata tienes. Exactamente. Y una última característica también que se habla cuando las finanzas digitales son justas es cuando son sostenibles. Y uno puede decir, ¿cómo va a ser sostenible si es digital? Bueno, hoy en día se ha avanzado mucho en entender que también, la manera en que estas plataformas digitales gestionan nuestros recursos es muy importante, y lo gestionan no solo, le digo, desde un punto de vista de cómo cuidan las comunidades a las cuales a las cuales manejan su dinero, cómo garantizan un futuro financiero sostenible para las personas, ¿ya? Pero por sobre todo también cómo estudian los casos de financiamiento, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si es que yo, plataforma financiera, voy a financiar a una actividad económica, ¿qué factores tengo a la vista? Tengo a la vista, por ejemplo, el impacto ambiental que va a tener esa actividad económica. O sea, yo creo que hoy en día no es menor y no puede no importar por ejemplo, una institución que otorga créditos, ¿cuál es el impacto que va a hacer esa actividad económica? O sea, claro, por ejemplo, no otorgarle créditos, por ejemplo, a una empresa que lo que busca es básicamente talar un bosque, por ejemplo. ¿Qué impacto va a tener eso? O trabajar, por ejemplo, con químicos prohibidos. O trabajar bajo condiciones laborales, por ejemplo, deplorables, que también ocurre. Exactamente, entonces no es menor, y eso tiene que ver con una responsabilidad también de la empresa en torno, y de esta empresa, de estos servicios digitales financieros, en torno a también garantizar mejor calidad de vida. O sea, y finalmente, porque es eso, o sea, si no existe una población con bienestar, difícilmente va a acceder a sus servicios. Exacto. Entonces, casi hay una relación casi simbiótica entre el proveedor y el consumidor y consumidor final respecto a cómo yo cuido a quienes utilizan mi servicio. Entonces, yo creo que estas características sí o sí las debemos tener a la vista, sí, para que las finanzas digitales avancen hacia un sentido de justicia, ¿ya? Y yo creo que ese es el nuevo rumbo que hoy día se debe seguir de las finanzas digitales, ¿ya? O sea, se tiene que seguir hacia entender que ya no da lo mismo cómo se utilice mi dinero, ya no da lo mismo de qué manera se relaciona los servicios financieros con el cliente o la clienta final, y sobre todo tampoco nos da lo mismo a quién yo estoy financiando
a través de dineros que otros me otorgan, ¿ya? Porque hablemoslo así, o sea, no es que el banco, por ejemplo, el banco tradicional, no es que el banco le esté prestando dinero, por ejemplo, a una empresa de áridos, ¿ya? Que saca Somos tierra. nosotros. Somos nosotros que hemos depositado en ese banco en nuestra cuenta, y ese es el dinero que le prestan a la empresa de áridos. O sea, yo creo que hay que desmitificar un poco eso, ¿ya? No es el banco. Somos nosotros, los que están, los cuentavientes o los clientes que tenemos cuenta en esos bancos, quienes estamos, transfiriendo ese dinero a esa actividad económica. Y por lo mismo, como clientes, como usuarios de ese banco, exigimos, o debemos exigir, que los dineros que esas mismas plataformas financieras digitales entregan sean hacia actividades económicas que no impacten negativamente en la comunidad. Exacto. Yo creo que ese, para mí, es el sentido que hoy día deberían avanzar las finanzas digitales. Y para tomar ese rumbo necesitamos quizá incluso, bueno, que en realidad con la FOJUC siempre lo repetimos hasta el cansancio, pero educar a la gente, que la gente sepa cómo funcionan, que la gente entienda las garantías que debe exigirle, digamos, a estas empresas financieras, ya sean a los bancos tradicionales como a las nuevas fintech. Entender que la gente necesita más información. Es como en el fondo, ¿cómo era la frase de la radio? El que no está informado no puede tener opinión. Bueno, eso, que para poder exigir que se respeten nuestros derechos, para poder exigir que estas empresas sean sustentables, que es lo que más importante decíamos recién, necesitamos entender cómo funcionan, saber qué son. Exactamente. Entonces nosotros ya cerrando estos temas que creo que son súper importantes de hablar, hacemos un llamado de atención a las personas. Yo creo que si uno bien puede hacer el llamado de atención a las fintech, a estas plataformas digitales financieras que entregan servicios financieros digitales, pero sobre todo le hago el llamado a las personas para que entiendan de una vez por todas el poder que pueden tener como usuarios de estas plataformas, ¿ya? Porque también al hacerse digital el servicio, por ejemplo, financiero, y aparecer las fintech, claramente ahorra en infraestructura. Claro. Hay un ahorro importante de infraestructura, por lo cual implica que hay mayor competencia, por lo cual voy a tener mayores probabilidades de acceder a servicios financieros a través de otras plataformas, no solamente de la banca tradicional. Y por lo mismo el llamado que al menos yo hago a esas personas es que si hay mayor competencia, también va a haber posiblemente competencia que va a tener una lógica mucho más sustentable, mucho más con enfoques de derecho y mucho más justa. Y ese es el llamado que yo hago a las personas a preferir o a elegir ese tipo de plataformas digitales financieras. No sé si tú quieres hacer algún llamado también. Me parece que ese es bastante atinado, hacer el llamado, que en el fondo es el llamado que se ha hecho siempre a preferir en todo lo que es materia de consumo, la opción más sustentable o la opción que más se alinea con nuestros valores, digamos, como personas. Y además, hacer el llamado a informarse, que si bien es obviamente es la labor que tenemos nosotros como educadores en temas de finanzas en general o de consumo, muchas veces el material está. La gente como que le hace falta el empujoncito para buscar en redes sociales o buscar en internet o buscar en donde sea que se les haga más fácil, en sus propios barrios, en sus ciudades, las asociaciones de consumidores que tengan cerca a ustedes, buscar la información que existe respecto tanto de fintech como de cualquier materia de consumo para que puedan empoderarse y hacerse responsables de sus derechos, digamos, exigir que se cumplan y también ejercer sus responsabilidades. Exactamente, yo creo que ahí el llamado es muy claro, el que también hace Romina, así que me sumo a sus palabras. Y bueno, ya vamos terminando el capítulo, yo creo que lo que resume este capítulo básicamente es que hoy día es una realidad que existe una alternativa a la banca tradicional, que son las fintech, y que son espacios inexplorados que aún faltan que se regulen más, pero que posiblemente pueden aportar mayor bienestar a nuestras finanzas. Y por lo mismo el llamado es que las personas también empiecen a explorar estos otros espacios, que no tengan miedo respecto a que hoy día existan finanzas digitales. Yo creo que a la gente le da todavía mucho miedo lo digital, cree que es todavía es como muy reciente, pero no es reciente. O sea, esto lleva muchos años trabajándose. Por lo mismo, ese es como lo que resume, yo creo, y que sobre todo que si vamos a avanzar hacia esta nueva economía digital, a estas fintech, a estas finanzas digitales, que tengan un sentido de justicia, o sea, que no sean abusivas como muchas veces lo ha sido y lo es aún la banca tradicional, sino que cambien el paradigma en torno al mercado financiero. Yo creo que ese es como el resumen. Y bueno, ¿dónde nos pueden encontrar, Romina, como FOJUC?
Bueno, pueden, si quieren entrar a la página web, pueden entrar a www.fojuc.cl. Fojuc, recuerden que se escribe con 2 Cs al final, es Fojucc. En Instagram, por ejemplo, estamos como Fojuc_AC por Asociación de Consumidores. Y bueno, Twitter, Facebook, LinkedIn nos pueden encontrar como Fojuc. Exactamente, así que cualquier cosa, cualquier consulta están. Te agradezco, Romina, hoy día haber participado en este podcast. Recordar que también este podcast fue gracias al aporte del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras, así que estamos muy felices. Hoy día un nuevo capítulo, ya le dimos volumen a este consumo y esperemos encontrarnos en un próximo capítulo para poder hablar más de este tema y otros temas tan relevantes en esta nueva economía digital. Así que les agradezco, muchas gracias y Gracias. nos vemos.